No tenemos mucho tiempo, no tenim massa temps perquè són ja les 8:10, però sí que tenim temps per alguna pregunta, tant sigui sobre la intervenció del Ricardo com del Miguel Ángel. Us haig d'advertir que hauríeu de parlar en el micro perquè si no, no queda enregistrat, d'acord? Endavant. Sí, se sent. Vale. Quería saber qué significa lo de relajada, lo del título, la condena que le hacían a la mujer, la sentencia, vamos. Las sentencias son muy variadas. Relajada es la máxima, la peor sentencia, es decir, que fue quemada. La expresión es relajada al brazo secular. Es lo que suele aparecer, y es relajada la justicia, es la máxima pena, que es la pena capital de muerte. Pues ellos en general podían ser penitenciados, una penitencia leve, o podían ser reconciliados, es decir, que en un momento del proceso reconocieran su culpa y entonces no se les quemaba, pero eran reconciliados, tenían que llevar el San Benito y tener una serie de restricciones durísimas para ellos y para los descendientes, y también reconciliados. Es muy interesante, eso sí, saber que aunque los inquisidores declaraban la sentencia, ellos no la ejecutaban, la ejecutaba la justicia secular. Y por eso, de ahí la expresión relajada al brazo secular. Ellos dictan la sentencia, pero los que realmente queman y encienden la hoguera no son los inquisidores ni es la Iglesia, sino que es el brazo secular, la justicia del lugar. Has hablado de que hay el corredor de bodas. Yo lo que quería preguntar es si esto tiene un origen, quizás en los pactos que se hacían en la antigüedad, de las familias que pactaban los matrimonios así que nacían las niñas. Creo que en el judaísmo también existía esto. Si puede ser una reminiscencia del pasado. Espera, ¿me puedes repetir un poquito? Es que no he leído al final, no he leído bien, sí. Espera, que has hablado de que había una tradición del corredor de bodas que creo que todavía existe. Sí. Yo pregunto si esto puede ser una reminiscencia del pasado, porque creo que en el judaísmo también existía la tradición de que se pactaban los matrimonios incluso antes de que nacieran las niñas. Y si es cierto esto de que se pactaban y si era posible ver bien en la época antigua un judío soltero. Sí, vamos a ver, evidentemente primero, la soltería es una maldición, porque según los judíos, la Shejinah, el Mesías no volverá a la tierra hasta que las almas que están por nacer hayan nacido. Por eso desde la masturbación o cualquier otro tipo de cosas, o la soltería, estás impidiendo que el nacimiento de esas almas se produzcan. Respecto a la contratación, al pacto del matrimonio, la decisión más importante de una familia es el matrimonio, y jamás la van a tomar los contrayentes. En esto, fijaros que es curioso que es inverso, y además en esto se da en musulmanes, judíos y cristianos. Esto es religioso y transcultural. Cuanto más elevado estás en el estrato social, menos libertad tienes para escoger. Cuanto más pobre eres, tienes más libertad. Más libertad tienen los hombres y menos libertad tienen las mujeres. ¿Por qué? Porque es un negocio de familia. Un negocio en el que se va a consolidar el estatus familiar, va a garantizar que una nueva célula familiar sea una célula de producción y de reproducción que sea perfectible económicamente, por lo cual los que deciden son los que aportan la dote. Y entonces, evidentemente, no solo pasa a los judíos, sino a los cristianos y a los musulmanes, porque evidentemente la decisión jamás es vuestra. Incluso hay algunos dictámenes rabínicos en los que se viene a decir: a amar se aprende, y la mujer debe aprender a amar a su marido. No es un lujo que no se pueden permitir los ricos por norma general, pero es algo que acatan las mujeres. Es decir, esto es una decisión de mis padres, luego yo tengo que acatarla. Y entonces sí que se dan todas las religiones y sobre todo, insisto, las familias de los que estamos hablando de mercaderes, de plateros, orífices y demás, o de rabinos, no tienen libertad, sino que son los padres los que son los facultados, los padres, los tíos, siempre el ámbito masculino de cada una de las familias, y es una negociación. Recordad que esto no es un sacramento, esto es un contrato, en cierta medida una compraventa. Y entonces es importante, si es posible, o consolido mi estatus gremial con mis intereses gremiales, o elevo mi categoría social. Igual que pasaba con los conversos en gran medida, o que los conversos de segunda o de tercera generación
empiezan a casar al menos con alguien, o no, perdón, encomiendan a uno de sus hijos a la religión, pues para ir puliendo esa diferencia. Pero sí que es cierto que la libertad que ahora tenemos, o que gozan sobre todo nuestros hijos, es algo grandioso. Pero en ese momento, a veces me preguntan los alumnos así de 18 o 20 años, pero entonces no serían felices. Es que es una cosmovisión distinta. No se puede valorar con los criterios actuales. O sea, decía, mira, en ese momento una mujer judía no puede decir de repente, Eurovida, ahora me independizo y soy soltera, o soy madre soltera. Es que no cabía en sus parámetros. Entonces, era otro tipo de felicidad, o era un tipo de seguridad, porque no existía el individuo, luego tenías que arroparte en otra familia, la que ingresabas, generalmente la mujer, como siempre, ingresaba en la familia del marido. De ahí que haya un tratado Yevamot, que es el de las cuñadas, que meten cuña. Altres intervencions? Es una pregunta para cada uno que en realidad es la misma, pero planteada un poco distinto. En los procesos inquisitoriales, ¿consta que fueran acusados de tener todavía libros hebreos de algún tipo, Biblias hebreas o Agadot, o objetos ya no tenían estos criptojudíos? Sí, aparece con bastante frecuencia el hecho de que tienen libros hebraicos, sí, o libros romanceados. Por ejemplo, todos los sidurim, los libros litúrgicos para la sinagoga, suelen ser romanceados, aparece, y hay siduros, aparece además la transcripción al castellano del término hebreo, es muy habitual, y Biblias también, incluso hay descripciones de alguna Biblia, que si es de cuarto, que si tiene una cobertura roja. Bueno, hay que espigarlos, son testimonios que hay que ir espigando de un sitio o de otro, pero se pueden recoger y son muy interesantes porque efectivamente dan una visión de cuál era la recepción y la lectura de los textos hebreos, hasta qué punto se había conservado. Yo estoy hablando obviamente de las primeras generaciones, que es donde el contacto está claro, o incluso escondían los textos, ahora me estoy acordando, escondían los manuscritos en la tierra, en la casa, se encontraban escondidos. Lo que no se especifica es que, bueno, Biblias has dicho que sí, pero Agadot había, Agadá sabía. No, Agadot, pues yo por lo menos no me he encontrado nada de Agadot. Nada, es generalmente siduros, libros de medicina, a saber, ojalá hubiéramos sabido qué libros son, pero no se suelen citar, ¿no? Es muy general. De todas maneras, en un proceso inquisitorial en Italia, cuando yo no me ocupaba de Agadás, recuerdo que una mujer en el testamento, bueno, la acusaron de tener tres Agadás, pero ahora tengo que encontrar al conferenciante porque yo quedé con aquello en la cabeza, pero en aquel momento no me interesaba. Con el término hebreo, Agadá, tal cual. Sí, estaba acusada en Italia y todas estas Agadás que nosotros hemos traído pasaron por Italia, de manera que debía de ser una conversa quizá que tenía 3 Agadás. Y bueno, y para el profesor Motis lo mismo, es la pregunta, ¿constan mujeres que en sus testamentos fueran propietarias de libros hebreos? En cuanto a judías, sí que existen en sus testamentos en cuanto que lo han heredado de sus padres, sobre todo rabinos, porque están obligadas a luego alegárselo a sus hijos. En cuanto a el hebreo, la inmensa mayoría, al menos según lo que dicen los procesos inquisitoriales, las mujeres prácticamente no hablaban en hebreo, porque evidentemente no tienen obligación de ir a la sinagoga. Y de hecho, por ejemplo, el Purín famoso de Zaragoza está romanceado ya desde el siglo XIV, porque ellas no sabían. Sí que es cierto que aprendían de memoria oraciones en hebreo. E incluso en alguna ocasión decían, están sabadeando, porque claro, los judíos al rezar cantan y van inclinando, y además se ha averiguado que es una mejor forma de memorizar, ¿no? Entonces sí que, y había ellos hablan de carteles, de rótulos emparedados, escondidos, con algunas oraciones, pero más bien ellas muchas veces estaban recitando algo que no entendían, salvo Adonai. Igual que cuando los inquisidores, fijaos también, para constatar que eras cristiano tenías que recitar el Pater Noster, el Ave María y el Credo. En el Credo se quedaban todas. Ojo, también los cristianos, porque hasta que no hace la Reforma Cisneros hay un gravísimo problema de desconocimiento de lo que es el cristianismo, porque además aquí yo creo que se puede reprochar mucho al estamento eclesiástico. En cuanto se convertía un judío, le despreciaban por completo. No había un proceso de catequesis, les importaba un bledo, absolutamente. Y se sentían
pues completamente desamparadas o desamparados, ¿no? Porque te has convertido, eso es lo que... pero no les importaba nada más. Més qüestions? Estem ja tots molt cansats. Bé, doncs demà seguim. Us he posat aquí perquè no hi hem pensat a posar-vos al programa, perquè tingueu clar que demà parlarem ja d'un context més concret, més, podríem dir català, però en realitat més de la ciutat de Barcelona. Primer ens parlarà l'Andreina Contessa a partir de la il·lustració dels Agadot, de la imatge que ens transmet la dona i de quina és la funció dins la comunitat, i després la Meritxell Blasco ens parlarà de la posició i la imatge de la dona jueva medieval a partir de les fonts mèdiques, i acabarem amb una taula rodona. D'acord? Recordeu que si voleu venir a la visita del museu us heu d'inscriure, que ho podeu fer ara o ho podeu fer demà, i res, per avui res més. Moltes gràcies i fins demà.